Voy a compartir yo entonces Isaías 6:8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que es lo que le cantábamos hoy al Señor, ¿no? Envíame a mí, Señor. Entonces, ¿qué debo hacer para ser un buen obrero? En primer lugar, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Qué era el Señor? Era un siervo, sea un siervo como el Señor Jesús. Y ahora sí, le voy a pedir allí a quien tiene Mateo 14, 13 y 14, que creo que es David. Al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Unos versículos antes habla de que en el versículo 11 dice que habían traído en un plato, le dieron habían traído la cabeza de Juan y Jesús se había enterado y se entristeció mucho por la noticia del Señor. Y bueno, lo que primero quiso hacer el Señor es estar solo. Agarró y dice que se fue a un lugar desierto, solo, pero la gente lo siguió, ¿no? Y leemos ahí, ¿qué hizo el Señor? La censuró a la gente que lo encontró, ¿qué hacen siguiéndome? ¿No ven que yo quería estar solo? Quiero tener mi duelo, era mi primo, mi pariente, era también mi precursor. No hizo eso el Señor. ¿Qué hizo? Dice que cuando Él vio la multitud, dice, al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sintió lástima el Señor, les dolió ver a la gente buscando ayuda. Y dice que más, Él sanó a los enfermos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor no hizo otra cosa que la voluntad del Padre. Aunque estaba triste, estaba cansado, seguramente estaba dolido, pero el Señor se repuso, superó el momento que se sobrepuso al momento que difícil que estaba pasando el Señor y se puso en las manos del Padre a hacer la voluntad de Dios. De la misma manera, el obrero cristiano no siempre podrá hacer lo que quiere. Si es siervo de su Señor, del Señor Jesús, el siervo hace lo que su amo quiere. Muchos quieren quizás estar en la plataforma donde todos lo ven, un lugar público, pero pocos quieren estar en aquellos lugares donde también son necesarios en la obra del Señor. A veces nos sentimos con el derecho de estar triste por algo que nos pasó, tenemos el derecho de descansar. Cuando hay una necesidad a la puerta, tenemos que levantarnos, sobreponernos y seguir adelante, como lo que nos está pasando ahora, ¿no? Tenemos que serle fiel al Señor, aunque el lugar donde estemos nadie lo vea, ni nadie nos aplauda. Tenemos que ser como el Señor, ser un siervo. La palabra del Señor dice allí en Mateo 25 que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a confiar algo mayor, ¿sí? Entonces, debemos aprender de nuestro Señor, ser un siervo. Juan capítulo 13, versículo, vayan para los que van anotando, 13, 1 al 17, habla de otra actitud de Jesús como siervo. Dice que Él le lavó los pies. Se agachó, en un momento se agachó, tomó una toalla, la puso en el hombro, un lebrillo y una palangana y les lavó los pies de los discípulos. ¿A quién les gustaría o a cuántos les gustaría pasar por esa experiencia? Pero Jesús demostró esa actitud de siervo que se arrodilló y lavó los pies de los discípulos que por supuesto que estaban, no era como acá que tenemos pavimento, allá había polvo, había
mugre, las uñas estaban negras, ¿no? Pero la disposición del Señor de servir. Nosotros también tenemos que hacer como el Señor, ser los primeros, como encargados, como líderes, como obreros, ser los primeros de arremangarnos y hacer la obra del Señor. Vamos a limpiar los primeros que estemos, los encargados, los que estamos al frente, somos los primeros que tenemos que estar allí arremangándonos y teniendo esa actitud humilde de lo que sea, lo que te manden a hacer, lo que tengas que hacer, hacerlo, aunque a veces no te guste, o que quizás si hace mucho calor, hace mucho frío, y queremos apelar a nuestros derechos, quiero estar solo, como quizás el Señor quiso en su momento, pero cuando hay una necesidad, nos tenemos que arremangar y tener esa actitud del Señor, ser siervos. El Señor no vino, ¿qué dice Mateo capítulo 20, versículo 28, Ramón? A ver si lo podés leer, Ramón. Mateo 20, 28. ¿Qué dice allí? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para hacer cate por muchos. Bien. ¿Se escuchó? Sí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir, para el rescate de muchos, ¿no? Gracias, Ramón. Que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener como siervos, no que nos sirvan, sino servir. Lo que haga, no esperes que te llamen, ponete ahí a disposición. Nosotros cuando vamos en los viajes misioneros de Huichilapac, yo voy para servir. Sé que estamos como iglesia apoyando y a veces me toca hacer la tarea del Alfalit, pero es un rato y después, bueno, yo veo ahí qué hay que hacer. Hay que juntar ramas, hay que limpiar, hay que lavar los platos, hay que cortar yuyos, lo que haya que hacer, ¿qué puedo ayudar? Y eso uno se gana también con esa actitud de siervo, se gana el corazón de a quienes servimos. Los bendecimos. Y cuando uno da, recibe. El gozo que da servir al Señor donde sea, tenemos que tener esa actitud de siervo como el Señor. En segundo lugar, dijimos, sigue el ejemplo de Cristo, sea un siervo. En segundo lugar, para ser como Cristo, muestre el fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Claudia, que tengo aquí anotada yo. ¿Qué dice ahí, amor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo, las cualidades de Cristo se reflejan en nuestra vida. La persona llena del Espíritu Santo, estas cualidades se le llama, como leía recién ahí Claudia, el fruto. Que por ende, si tenemos un árbol de higos, tiene que dar como fruto higos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que dar los frutos que caracterizan a nuestro Padre Celestial. Somos hijos de nuestro Padre. La persona llena del Espíritu Santo tiene la responsabilidad de ver que el fruto del Espíritu Santo sea observado en nuestra vida, que los demás vean ese fruto del Espíritu, que los demás sean ministrados por ese fruto que hay en nuestras vidas. La gente, ¿qué dice 1 Corintios 3, 1, 9, Betty? 1 Corintios 3, 1, 9. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo? Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Ese árbol que está ahí al lado del río, que es la presencia, que es el río del Espíritu Santo,
que cuando viene la gente ahí a cobijarse en un día de calor, toma un fruto, come y es alimentado y es bendecido. Así tenemos que ser nosotros. Ese árbol que está pegados allí, ligado a sus raíces que beben, que se alimentan de ese río que fluye del Espíritu Santo. ¿Qué dice Betty, 1 Corintios 3, 1 al 9? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gracias. En realidad es 1 al 9, pero ustedes ya se ubicaron de qué pasaje, o sea, a qué ese pasaje se refiere. Porque la gente espera recibir ayuda a través de nuestro servicio, de lo que nosotros hacemos en las distintas áreas de la iglesia. Pero al mismo tiempo podemos llegar a ser obstáculos para ellos si no nos comportamos como verdaderos cristianos. Y ahí el apóstol Pablo les decía, los tengo que hablar como a niños, daba un ejemplo ahí el apóstol Pablo, porque hay rivalidad entre ustedes, hay celos, hay contención. Decía el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios, tenemos que tener otra actitud, otras cualidades. Debemos tener cuidado a fin de no permitir que ni el orgullo, ni la rivalidad entre departamentos, ni la idea de que no necesitamos de nadie y nos apartamos solitos, nos incapacite para ejercer nuestro servicio con eficacia en la obra del Señor. Romanos 12, ¿se la di yo a alguien? 12, 9 al 21, me parece que no. Pero lo vamos a buscar todos. Romanos 12, 9 al 21. Allí este pasaje nos ayuda a entender un poquito más acerca de cómo debemos ser o qué debemos hacer para trabajar, a la hora de trabajar para el Señor, de servir al Señor. Ahí lo vamos a leer y les voy a leer una lista que hemos sacado allí, empleando palabras que nos ayudan a comprender el significado de estos versículos. Entonces, Romanos 12, 9 al 21. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios y en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza, dice mi versión acá. 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Me puedes compartir esa que yo te había dado? Igual. Bien. Fíjense, esta lista vamos a tratar de mostrárselas a ustedes allí, ¿no? Qué pena. A ver, empleando palabras que nos ayudan a comprender el significado de estos versículos. En otras palabras, el obrero cristiano debe ser motivado por un amor sincero, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar a otros creyentes, demostrar honor y respeto, ser diligente, no perezoso, ser ferviente en espíritu, servir al Señor, ser gozoso, no ir con la cara larga, ser paciente en las dificultades que se presenten, orar siempre, en todo tiempo, compartir lo que tiene, ser generoso, abrir su casa a los necesitados cuando hay necesidad, bendecir a aquellos que persiguen a los creyentes,
llorar con los que lloran, mostrar el mismo interés por todos, no ser orgulloso, aceptar tareas humildes, no pensar demasiado en sí mismo, no pagar mal por mal, procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres, vivir en paz con todos, dar de comer al enemigo, darle agua al enemigo sediento, vencer por último el mal con el bien. Yo después le voy a mandar una fotito, le voy a mandar este archivo para que usted dé esta lista, para que usted pueda verla y orar al Señor. No nos falta mucho para llegar a ser esa clase de obreros, ¿verdad? Nos falta mucho. Esa clase de obrero que se parece a nuestro Señor. Así era el Señor. Esa era la actitud de Jesús como siervo. Entonces, qué importante mandarles que ustedes tengan esta listita para poder orar al Señor, examinar su propia vida y pedir al Espíritu Santo que le haga ver aquellas cosas que necesita corregir, que necesita mejorar. Primera de Corintios 1, 27 al 29 lo tiene Sole Aguirre. Si lo podés leer, mi amor, ¿qué dice allí? ¿Dónde está la Sole? ¿Sole? Sí, amor. Sacate el mute. Eso, así te escuchamos. No te escuchamos porque estás todavía silenciada. ¿Vos le sacaste el mute? A Sole Aguirre. A ver, Sole. No salió todavía. ¿No sale el mute? Bueno, Primera de Corintios, entonces les había dicho 1, 27, 26, 27 al 29, entonces lo voy a leer yo, no hay problema. Dice así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Es decir, que aunque vemos que nos falta mucho todavía para llegar a ser esa clase de obreros a la manera de Cristo, bueno, no se desanime si su vida no es perfecta. El Señor, si usted siente que tiene esta condición que leímos recién, es porque usted es un escogido de Dios. Pero para que a través de su vida el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Ningún obrero es perfecto, pero vamos camino hacia la perfección. Para ser un buen obrero no solamente debemos seguir el ejemplo de Cristo, sino también debe desarrollar su servicio a Dios. Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5. Me parece que no lo anoté acá yo. Primera de Pedro 2.5 dice así. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Entonces, para desarrollar nuestro servicio a Dios, en primer lugar tenemos que descubra su lugar en la obra del Señor. Así que no tema aceptar nuevos desafíos en el servicio del Señor. Si siente que el Señor lo está guiando, le está abriendo puertas, bueno, sin temor, acepte, ponga manos a la obra, rinda su vida, su talento a Dios y disfrutará de su servicio a favor de la iglesia, de la obra del Señor. Somos piedras vivas, edificados, dice, ser edificados como una casa espiritual. La iglesia, cada uno de nosotros somos parte de ese edificio. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros ocupamos un lugar en ese edificio.
¿sí? Pero no una piedra ahí muerta, inerte, no, viva, que hace, que obra, que desarrolla el servicio al Señor. En la medida que usted sirve al Señor, va a ir descubriendo, va a poder descubrir el lugar donde el Señor lo quiere a usted. Así que todo lo que venga a la mano a hacer, hágalo según su fuerza, dice el libro de Eclesiastés. Sea un obrero comprometido con la obra, con la causa del Señor. Otra cosa también, aprecie y valore su servicio al Señor. Su servicio al Señor, el lugar donde usted está sirviendo, ese lugarcito que ocupa usted en el edificio como piedra viva, es un don de Dios para la iglesia. Usted es un regalo del Señor para la iglesia. Es importante para la iglesia del Señor el hecho de que usted esté desarrollando su tarea, su servicio, su labor, su ministerio, donde sea que usted lo haga. Debe entonces honrar su servicio al Señor. Significa comprender que Dios es el que se lo dio, lo recibió de Él, y por ello tiene que darle toda la gloria al Señor, como leíamos recién allí en 1 Corintios, que nadie se puede jactar y decir yo lo que logré en el Señor hasta aquí, lo que tengo es debido a mi fuerza, a mi talento, a mi capacidad. Al contrario, no nos podemos jactar delante del Señor, no podemos atribuirnos gloria a nuestro servicio, aunque a veces a los hermanos les gusta sacarnos polvo de la espalda, ¿no es cierto? Y reconocer el servicio al Señor, pero debemos recordar de dónde hemos recibido lo que tenemos. Dice 1 Corintios 4:7, que lo tiene Delia. A ver, Delia, si lo podés compartir, amor. 1 Corintios 4:7. Sácate el mute. A ver, no se escucha. Delia está. Sácate está silenciado ahí. No sé si sabés silenciarlo, sabés sacarle. ¿No? Bueno, no hay problema. No problem. Ya lo tengo yo acá. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Un versículo anterior termina diciendo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos a otros, dice el versículo anterior. Así que debemos recordar siempre que lo que tenemos, si hasta aquí hemos crecido en la obra del Señor, en el servicio, si hemos recibido dones, ministerios, ha sido de pura gracia, amados. Todo se lo debo a Él, podemos decir. Para poder para poder desarrollar nuestro servicio a Dios, debemos seguir creciendo. Segunda de Timoteo 2:15, Lucía, a ver Lucía, si lo podés compartir, Lucía. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Debemos seguir creciendo en donde estamos sirviendo al Señor. Es decir, hacerlo con excelencia. Procura presentarte aprobado, que usa bien la palabra, que si vas a predicar, que estés preparado, que estudies la palabra, que conozcas a aquellos a quienes estás sirviendo. Si estás trabajando con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con las mujeres, con los matrimonios, con donde sea el área donde estés, tenés que prepararte. Es nuestro deber ocuparnos en mejorar lo que hacemos para darle lo mejor al Señor. Él se merece lo mejor. Debemos invertir, si es necesario, tiempo, consagración. El obrero del Señor se aparta para Dios. Si debemos invertir dedicación, esfuerzo y hasta a veces dinero para crecer como obrero, el Señor se lo merece, porque el hecho de estar en ese lugar, amados, sirviendo, habla de que somos colaboradores de Dios y que el Señor nos ha confiado una parte de su obra, un lugar como piedras vivas,
¿sí? Y nosotros debemos reconocer que todo se lo debemos a Él, que lo recibimos de Él y somos fieles en desarrollar y en seguir creciendo en lo que el Señor nos ha dado y nos ha confiado. Algo más que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestro servicio al Señor es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16:13? Laura, ¿lo tiene? Laurita. A ver, mi amor. ¿Dónde? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe el verdadero significado de la palabra del Señor. Cuando te vas a sentar frente a la palabra para compartir, ya sea que vas a orar por las necesidades de la ofrenda, predicar, enseñar en cualquier área, compartir algo, o cuando vas a hacer tu devocional diario, Señor, Espíritu Santo, háblame, enséñame a conocerte, te quiero conocer, Señor. Habla mi corazón y vas a sentir que el Espíritu Santo te abre los ojos por la palabra, para que puedas comprender los misterios de Dios y para que puedas descubrir el corazón de Dios, descubrir la voluntad de Dios a través de su palabra. Amados, todo trabajo, todo servicio en la obra del Señor es espiritual. Desde predicar hasta barrer el templo, recibir a los hermanos que están llegando, todo es un trabajo espiritual. ¿Qué dice allí? Hechos 6, 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros así varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿El 4 también? Sí. Y nosotros persistiremos y el ministerio de palabra. Amén. Gracias, Martina. Fíjense que eran para servir a las mesas, ¿no? Para servir a las viudas, para administrar la atención a las viudas. Buscaban, dice, busquen hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Todo servicio al Señor es espiritual. Debemos buscar, amados, que en todo lo que en todo tiempo, si estamos sirviendo al Señor y para ser esos obreros del Señor, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, ser renovados por su Espíritu, ser sabios, pedirle al Señor sabiduría para servirle a Él con eficacia y mostrar a Cristo a través de nuestra vida y de nuestro servicio al Señor. Entonces, para concluir, para ser un buen obrero cristiano, debemos ser como Cristo, un siervo, ser humildes, estar dispuestos a servir, no esperar a ser servidos, sino ni esperar a ser convocados. Si ven que usted puede ayudar, puede colaborar, puede hacer algo o algo está fuera de lugar y no espere que otro lo haga o quizás otro lo tendría que hacer, póngase, arremánguese, póngase en las manos del Señor, dispuesto a servir en lo que sea, como le cantábamos hoy al Señor, heme aquí. Se oye una vez más en este tiempo el clamor del Padre que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién el Señor enviará a hacer su obra? ¿A quién sino a vos, amado? ¿A quién va a enviar? Sino a vos, sino a mí. Decirle al Señor en esta noche, Señor, envíame a mí, no busques a otro. Yo estoy dispuesto. No sabemos, amados, cuánto tiempo queda hasta que venga para la venida del Señor a arrebatar a su iglesia.
Que el Señor nos halle sirviendo, haciendo su voluntad, aquello para lo cual el Señor nos escogió. Escogió lo necio, lo vil, sí, vasos de barro solamente, pero tenemos un tesoro precioso dentro nuestro. Y allí es donde viene la capacidad, no que seamos capaces, decía el apóstol Pablo, por nosotros mismos, sino que nosotros, nuestra capacidad viene de Dios. No dejar de estar dispuestos y no dejar de crecer, de aprender, de serle fiel al Señor en lo poco y depender siempre de la ayuda invaluable del Espíritu Santo, que nunca nos va a dejar solos. Él siempre nos va a guiar hacia toda la verdad, hacia la voluntad de Dios y mantenernos encendidos, nuestra lámpara encendida para que cuando llegue el esposo nos encuentre preparados. Amén. Yo quisiera orar con ustedes mientras escuchamos. ¿Ahí está? ¿Esa alabanza? ¿Tampoco? ¿Lo tengo yo acá? Sí, yo puedo poner. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a orar al Señor. No la tengo acá yo esa. Leo, mientras vos cantás esa alabanza que dice, sí, con manos vacías, ¿sí? Bueno. Que nos podamos presentar delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, no tengo mucho para darte, pero lo poco que tengo, Señor, lo pongo en tus manos. Y si el Señor te ha dado mucho y ha llenado tus manos para servir al Señor y no das abasto, seguí entregándoselo al Señor, reconociendo que todo lo hemos recibido de Él. Amén. Y que estamos dispuestos a seguir sirviéndole al Señor hasta el final de nuestros días, como lo hizo el Señor. Él sirvió hasta cuando estuvo en la cruz. Allí en la cruz siguió salvando almas. Y nosotros tenemos que hacer así, amados. Hasta el último respiro, servir al Señor haciendo su voluntad. Amén. Oramos al Señor. Leo mientras vos cantás esa alabanza preciosa. Señor, venimos a tu presencia, amado Rey, entregándote todo, Señor. Sabiendo, Señor, que... Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Entregamos, Señor. Entregamos todo a ti, Señor. Oh, rabaraya, reveré, vacía, reveré. Manos vacías, vengo a ti. Oh, rabarabasay, no tengo nada que hacer. Oh, rabarabasay, no hay nada de valor. Rabaray, se veré, y arabasaya. Oh, rabarabasay, impresionarte. Oh, sabacandarabaray. Puedo entregar mi corazón. Oh, rabaraya, que está quebrantado. Usa nuestra vida, Señor. Recíbelo, mi buen pastor. Aleluya, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Sí, Jesús, viva, reveré y arabasar. No será mucho, pero la entregó. Santo, santo. Y si mis manos hoy vacías están, Señor Jesús, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Enciéndenos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entregó. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu
gran poder y amor. Amén, Señor. Usa mis manos, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Con manos vacías, yo vengo a ti. No tengo nada que darte. Te ofrecemos todo, Señor. Date valor en mí. Jesús, toma todo nuestro ser, Señor. Puedo presionarte. Te quiero entregar mi corazón. Toma nuestra vida, Señor. A ti he plantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Restauranos el servicio a ti, Pongo Señor. mi vida a tu servicio, Señor. Ponga su vida al Señor. Ponga su Ven vida. al mundo, me la entregó. Y si mis manos hoy vacías están, El Señor la llena. El Señor la llena. tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Jesús. Como mi vida a tu servicio, Señor. Gracias, Señor. No será mucho, pero la entregó. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Amén, Señor. Usa mis manos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Usa nuestras manos, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Usa nuestra boca, Señor, para hablar de ti, Señor, para no callar. Que aunque todo se detenga, Señor, tu iglesia, tu obra, no se detiene, Señor, tu obra sigue. Rabaraya, rabaraya. Oh, rabaribaraya, rebeseya, rabacaya, rabasoa. La obra del Señor no se detiene. Bendito sea tu nombre, Jesús. Lo ponemos en tus manos, Jesús. Todo se lo debo a Él. Gracias. Todo se lo debo a Él. Escucha esa alabanza, amado. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Y todo se lo debo a Él. Iba reveré, yarabasá. Todo se lo debo Iba a Él. reveré, yarabasá, iba rabaraya. Todo se lo debo a Él. Gracias. Amén. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, y todo se lo debo a Él. Amén. Mi Gloria. despertar, mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Iba Mi reveré, vida, mi yarabasá. sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, gloria. Todo se lo debo
Dígale al Señor, todo te lo debo a ti, Señor. Mi fuerza y esperanza, mi familia, mi servicio. Aleluya. Todo te lo debemos a ti, Señor. Todo es tuyo, Señor. Reconocemos que lo que tenemos, nada es nuestro, Señor, si no lo hemos recibido de tu mano. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra salvación, nuestra familia, Señor, nuestro sustento diario, Señor. Gracias. Todo te lo debemos a ti, Señor. Por eso te decimos en esta noche, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Usa nuestra vida para bendecir, Señor, a tu iglesia, de ser esas piedras vivas, no piedras muertas, sino queremos ser esas piedras encendidas, Señor, que edifican tu iglesia, que construyen, Señor, ese edificio espiritual. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos y te adoramos. Maravilloso, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.